Buenos días. Buenos días. ¿Tienen clase con el doctor Romero todos los días? No, ¿No? hoy no estudié. Ah, yo creí que era todos los días. Bueno, vamos a comenzar. Rubén, ¿tenías pregunta? Tienes la mano levantada. Sí, doctora, buenos días. ¿Sí Buenos se días. escucha? Sí. Sí, nada más para comentarle que tal vez no me podré conectar durante las 2 horas de la clase de hoy, porque en mi comunidad como desde las 7 de la mañana no tengo luz y pues no he regresado. Y de hecho, pues la señal está muy inestable y ahorita estoy conectado por datos desde mi celular, pero mi celular le queda como el 4% Ya de batería. no lo desperdiciemos. Vamos a dejarlo así. Estoy grabando ya la clase y cuando termine mi otra clase lo subo a YouTube para compartírselos. También les debo la del viernes que la tengo que buscar. A ver dónde quedó grabada, porque no me acuerdo en qué computadora estaba, porque Andrés la pidió. Bueno, aprovechemos. Está bien, Rubén, muchas gracias. Y ojalá que llegue la electricidad pronto en tu comunidad. Nos habíamos quedado en los métodos anticonceptivos, que son parte importante también del olón de la reproducción. Ya hablamos mucho de la importancia de reproducirse, no reproducirse, el derecho de, todo lo demás. En este asunto de reproducirse ha habido muchos abusos de los derechos humanos también. Miren, hubo entre más o menos en los años 70 se dio aquí en México que las mujeres tenían miedo de ir a tener sus bebés en el hospital porque decían que salían del hospital esterilizadas, porque eran sometidas a procesos de esterilización quirúrgica, o sea, salpingoclasias, sin su autorización. Y esto era porque el gobierno tenía una política muy fuerte de disminuir la población en México, porque teníamos más habitantes de los que convenía tener por la situación económica, geográfica y todo lo demás. Y entonces, en algunos hospitales sí se dio, y algunas mujeres que ya tenían 6, 7, hasta más hijos, se les esterilizó sin su autorización. Entonces, eso es una violación espantosa de los derechos humanos. Otras de estas violaciones que han ocurrido de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente de las mujeres de nuevo, ha sido que hubo una época en México también, y no crean que tan lejana, esa todavía a los años 80, algunos hospitales la practicaban, que era, no se le hacía la ligadura en las trompas de falopio a una mujer, aunque lo solicitara, si el esposo, o sea, si se trataba de una mujer casada, si el esposo no firmaba la autorización, como si el cuerpo fuera de él. O sea, el esposo, si era una mujer casada, el esposo tenía que firmar que autorizaba a que se le ligaran las trompas de falopio. Eso ya no ocurre. O sea, la única que tiene que estar ahí de acuerdo es la mujer. Y entonces estas son algunas cuestiones que nos interesan a nosotros a ustedes como futuros médicos y médicas, a mí como médica. Nos interesa saber dentro de las cuestiones de salud para entender por qué nuestros pacientes algunas veces tienen miedo también de los procedimientos que les podamos hacer en el hospital. Cuando se trata, hablando de anticonceptivos, cuando se trata de anticonceptivos, la cantidad de tabús, ideas que se tiene sobre el uso de anticonceptivos es tremenda. ¿Por qué? Porque cada mujer o cada hombre también habla de los métodos anticonceptivos desde su propia experiencia, por supuesto, y se vale. Pero el hecho de que una persona pueda tener una experiencia negativa con un anticonceptivo no quiere decir que todos van a tener la misma experiencia. De hecho, en la medicina y cuando se trata de procedimientos y de medicamentos, pues tenemos los efectos secundarios. O sea, en todo lo que hacemos siempre vamos a tener efectos secundarios. Entonces, esos efectos secundarios en medicina los manejamos por estadística. Lo que se ve es que el beneficio sea muy, muy, muy por encima del efecto secundario negativo que se puede tener con esa intervención. Y cuando se va a recomendar un método anticonceptivo, ya sea definitivo o no definitivo, ya sea invasivo o no invasivo, se le explica a nuestros pacientes y a nuestras pacientes
¿cuáles son los probables efectos negativos? Porque es probable que ellos lo tengan y es bueno que vengan a decírnoslo para ver si deberíamos optar por un nuevo método anticonceptivo, algo que tenga menos efectos negativos para ellos. Pero muchas veces las personas comparten este efecto negativo con la vecina, con la amiga, con la hermana, y la persona que escucha solamente del efecto negativo se queda sin saber toda la información y todo lo que se le puede decir de cuántas personas sí se han visto beneficiados con este método y no han tenido nada de efectos negativos. Esa historia no la conocen, nada más conocen la historia negativa de la persona que les contó. Y entonces esto va haciendo que el rumor crezca, 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 y ya saben esto de las fake news. Y entonces crecen también la cuestión de las fake news y se corre. Y lo único que te queda de impresión es no uses este método porque te hace este daño. Entonces, lo mejor es sí buscar siempre consejería con tu médico familiar. Cuando ya les toque estar en el consultorio y alguno de los doctores o doctoras de los pacientes les pregunten por un método, ustedes tienen la obligación de darle todo el panorama completo, de decirle pros y contras, ventajas, desventajas, posibilidad de éxito, posibilidad de fracaso. Ya van a ver que no hay método anticonceptivo totalmente eficiente a un 100%. Todos tienen, aunque sea 1 o 2% de falla. Nunca se sabe si la persona a la que tú se lo recomendaste es este 1 o 2%. Ese es un riesgo que todos toman y por eso también hay otras medidas de emergencia y ahora la posibilidad de terminar un embarazo si ocurre un embarazo de estos accidentales y no se quiere continuar con él. Entonces vamos a hablar de los métodos anticonceptivos hoy. Y en el Classroom les acabo de compartir 3 materiales que necesito que se familiaricen con este material para la próxima clase. Son 3 materiales que tienen que ver con recomendaciones de los métodos anticonceptivos. Prácticamente esto es algo que ustedes van a ver más adelante, pero me encantaría que ya vayan bien informados desde ahorita sobre en base a qué recomendamos o no recomendamos un método anticonceptivo. Son las indicaciones y contraindicaciones médicas, dependiendo de la salud de nuestros pacientes, para decir este método sí, este método no. En nuestra clase básicamente lo que nos corresponde es conocer cuáles son los métodos, cómo se clasifican, pero yo creo que es un buen punto también para que además ustedes vean y lleven herramientas de cuáles son las contraindicaciones de algunos de ellos. Así es que lo que yo les ponga acá en la tabla, esto lo vamos a cubrir también en el examen. Entonces vamos a compartir esto de aquí. Me avisan cuando ya lo estén viendo, por favor. Creo que ya lo tienen. Ya se ve. Perfecto. ¿Han estudiado métodos anticonceptivos en alguna otra clase? Pues, Pues ahorita en la uni creo que no, pero anteriormente en la prepa sí. en la prepa, pero acá en la facultad no. Bueno, entonces, los métodos anticonceptivos en su clasificación los tenemos aquí en métodos naturales, métodos de barrera, métodos quirúrgicos y métodos definitivos. Los métodos naturales están los que se llaman de la temperatura basal, el método de la amenorrea durante la lactancia y el método de la ovulación. Entonces, en el método de creo que, bueno, después me regreso porque no cubro mucho sobre estos métodos naturales. No son los métodos que más recomendamos por la alta tasa de fracaso que pueden tener y porque hoy ya les voy a explicar qué características hay que tener para seguir los métodos naturales, pero me recuerdan que regrese porque los que más vamos a cubrir son los de barrera, los químicos y los definitivos o quirúrgicos. Pero de todos modos, como médicas y médicos, estamos obligados a conocer los métodos naturales para poderle decir a las pacientes si este es recomendable para ellas o no, cuáles son ventajas y desventajas, o sea, conocerlos igualito que conocemos a todos los demás. Pero en las tablas que les voy a mostrar con muchas características, estos no vienen. Luego tenemos los métodos de barrera, y los métodos de barrera son el preservativo femenino y el preservativo masculino, el diafragma y el dispositivo intrauterino.
uterino. Luego tenemos los métodos químicos u hormonales, que son los espermaticidas, las píldoras y los parches. Y luego tenemos el método definitivo quirúrgico, que es la ligadura de trompa y la vasectomía. Y entre los químicos hormonales y quirúrgicos, porque se implica un poco una intervención de meter algo en la piel, tenemos otro que no está mencionado aquí, pero que vamos a ver más adelante también. Entonces, los métodos anticonceptivos de barrera, nada más para repetirles: preservativos, diafragma, capuchón cervical, que funciona casi igual que el diafragma, en métodos químicos como espermaticidas. Los hormonales, tenemos píldora anticonceptiva, anticonceptivo subdérmico, este es al que me refería cuando les dije que hay otro que sí hay que hacer una pequeña incisión y meterlos y se abre así como un abanico. Ese se queda dentro de la piel y se retira hasta que ya se está terminando el efecto. La píldora trifásica, los hormonales inyectables, el anillo vaginal y los parches anticonceptivos. Luego tenemos los físico-biológicos, como el dispositivo intrauterino, el implante y el parche, que es otra clasificación, y los permanentes, como las ligaduras de trompa, la vasectomía o la histerectomía. Acá tenemos otra tabla para ver los métodos, perdón, ya me pasé, los métodos anticonceptivos, y tenemos de los, por el grado de eficacia, de lo más menos eficaz a lo más eficaz. Y entre los menos eficaces tenemos el espermaticida, por ejemplo, puede incrementar. Tiene una situación de riesgo muy importante a considerar, que si se usa el espermaticida como método así único de planificación familiar, y no se usa condón, se está en el riesgo de contraer enfermedades sexualmente transmisibles, y también se dice que el elemento químico del espermaticida puede incrementar el riesgo de contraer VIH en algunas personas, porque sensibiliza y provoca a veces una inflamación en la membrana de la vagina, y eso te puede predisponer. Entonces, en general, no lo recomendamos ya el espermaticida. Pero cuando se está usando, que no va a proteger de HIV, pero sí puede proteger de embarazo, cuando se está combinando con condón, con capuchón, con diafragma, aumenta el riesgo, aumenta la probabilidad de eficacia de los métodos anticonceptivos. Pero en general, pensando en el riesgo del VIH, espermaticida no es lo que ya recomendamos mucho, casi nada. Después del espermaticida, que es de mayor riesgo dentro de los métodos que no son naturales, tenemos, o sea, de abajo hacia arriba, en el espermaticida hay un riesgo de 28% de embarazo. En el caso del condón masculino, el capuchón cervical, la esponja, el diafragma del condón, hay de un 12 a un 24% de probabilidad de embarazo. El condón masculino sí protege de HIV, es el único que protege de HIV. El capuchón cervical es menos efectivo en mujeres que ya han dado a luz, es mejor en mujeres que nunca se han embarazado. La esponja es menos efectiva en mujeres que también ya han dado a luz, así es que tanto el capuchón cervical como la esponja son mejores en mujeres que llamamos nulíparas, es decir, que nunca han tenido un parto. El diafragma, debe de ser medido nuevamente después del parto, porque también cambia las dimensiones del cuello uterino, entonces, o del cervix. Entonces vale más si ya usabas una medida, hay que hacer una nueva medida para adaptar a un nuevo diafragma. Y el condón femenino, ese también protege de VIH, porque queda hasta fuera en la zona exterior de la vagina. Luego subimos en posibilidad de éxito hacia la inyección a píldora, el parche y el anillo vaginal. Acá con esta solo ocurren de un 6 a un 12% de embarazo. Y está la inyección, que es de lo más efectiva, y cuando falla casi siempre es porque olvidan a qué día deben poner la próxima inyección, pero es muy, muy efectiva. La inyección debe aplicarse a tiempo cada 3 meses y es un método hormonal. La píldora contiene hormonas y hay de muchas clases de píldoras disponibles, hay combinadas, hay microdosis, de eso va a depender
de quién va a pedir por este método y de qué condiciones de salud y de riesgos presenta y cuánta es su tolerancia a esos hormonales externos. Tenemos el parche que también contiene hormonas y tenemos el anillo vaginal que también contiene hormonas. Luego subimos así en la probabilidad de éxito a las de menos de un embarazo por cada 100 pacientes, o sea que estos son de los mejores, que es el implante. El implante es efectivo por 3 años. Te pones este implante y por 3 años te despreocupas de estar usando ningún método anticonceptivo, pero como está liberando hormonas, puede ser que la reacción sea muy desagradable, muy negativa y haya que retirarlo poquito tiempo después de haberlo puesto. No puede ser al mes, a los 2 meses, pues porque los efectos secundarios sean muy desagradables. Pero si todo funciona bien, este es un buen método. Está el dispositivo intrauterino que también está liberando hormonas poco a poquito o está liberando una sustancia que impide la implantación del óvulo y además está ocupando el útero, lo cual hace que se impida que el óvulo se quede ahí retenido en alguna parte. Pero su función principal es evitar que la fecundación ocurra y si ocurre, igualmente que no se quede el huevo ahí fecundado. Y los más eficaces de todos son la esterilización quirúrgica definitiva, ¿no? Para hombres y para mujeres. Entonces, por grado de eficacia estamos así. Si les pregunto, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el menos eficaz? Y les pongo uno de cada tabla, excepto el espermaticida, tendrán que recordar cuáles estaban en cada lugar. Acuérdense. Menos recomendable, sin contar los naturales, es el espermaticida. Si pusiéramos a los métodos naturales, esos serían los número 1, o sea, son los de más riesgo. Pero si no les pongo los métodos naturales y tienen estos, les digo condón comparado con parche, comparado con esterilización, ya saben que el menos eficaz es el condón. Si les digo, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz de los que vimos en orden de eficacia? ¿Cuál me dirían que es? La esterilización. Exactamente, el quirúrgico. Así es. Y a manera de broma, ¿cuál es el método anticonceptivo total, pero totalmente efectivo? O sea, La estos... abstinencia. ¿A qué? La abstinencia. La abstinencia, dice Andrés, muy bien. Porque implante, DIU y esterilización son muy buenos. En ese orden va la probabilidad de mayor éxito, ¿no? El mayor éxito, esterilización. Son muy buenos, pero la mejor, o sea, a lo que dice Andrés, yo le agrego que el mejor método anticonceptivo es el nopalito. ¿Sabían eso? No. ¿Y ya lo entendieron? Sí. Sí. ¿Todos lo entendieron? No, palito. ¿Estamos claros? Sí. O sea, evitar el riesgo de contacto de fluidos es el mejor método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener contacto con fluidos, aún cuando el coito no ocurra, si se eyacula fuera de la vagina, pero se eyacula en la vulva, el riesgo de embarazo existe. Entonces, el mejor es no palito. No embaraza, no te embarazas. Pero la abstinencia no es un método que recomendamos. ¿Por qué? Porque violenta los derechos sexuales de las personas. O sea, ¿por qué les vas a prohibir que tengan sexo si es un placer y es una respuesta fisiológica además? Adelante, Julisa. Doctora, mencionaba que la inyección sí es muy efectiva. Muy Entonces, efectiva. podría decirse, bueno, eso. Podría decirse que si si se lleva a cabo el procedimiento correctamente, o sea, acorde a las fechas, podría estar al nivel del implante y del DIU, No, ¿no? no, aún así
queda un poquito abajo, mira, tiene 6 y 9 de posibilidad de embarazo y allá es menos de 1. Es buena, pero no es la mejor. Y la otra cuestión con la inyección es, suele provocar muchos efectos secundarios. Entonces es excelente para usarla por un buen tiempo para mujeres que dijeron, me siento perfecto, me siento muy bien, pero las que presentan efectos secundarios sí son muy desagradables y generalmente no quieren continuar. Stephanie. Y, por ejemplo, si se usara la inyección o la píldora en conjunto con algo de barrera, la eficacia es igual, sería mayor. Así es, sí. Si combinas píldora con condón, perfecto, porque acuérdense que el condón además es recomendable con todas. Tengas la que tengas, condón. ¿Por qué? Porque condón es el único que te evita infecciones sexualmente transmitidas, mientras estas tengan que ver con el pene, ¿no? Entonces digo, porque también hay infecciones sexualmente transmitidas de boca a genital, pero mientras sea, y se puede usar condón en esas también. O sea, hay unos condones para sexo oral, que es como nada más una de plastiquito, viene así en cuadrito y se pone sobre el genital y se hace sexo oral. O sea, siempre hay manera de protegerse. Pero si combinas un método, cualquiera de los otros métodos, con un condón, un método de barrera, fabuloso, porque proteges doble para anticoncepción, pero también proteges contra infecciones sexualmente transmitidas. Así es que sí, estás en lo correcto, Stephanie. Vamos a otra entonces. Esta es una de las naturales y esta es la que tiene que ver con la ovulación. ¿Cómo sabe una mujer que está ovulando? O sea, es bien fácil, bien fácil. Con la temperatura no es tan fácil, hay que estar tomando la temperatura todos los días del mes exactamente a la misma hora y llevar un diario y estar anotando. Antes de decidirse optar el método de la temperatura como un método de planificación familiar natural, recomendamos hacer un calendario de 3 meses, idealmente, en donde por 3 meses estés tomando tu temperatura todos los días, todos los días. Y el día que notas que empieza a haber una elevación de la temperatura o ves un pico en la temperatura, se marca como un día especial. Si después de 3 meses coincidimos con ese día o muy cercano, un día antes o un día después, calculamos que esos van a ser los días de ovulación. Y entonces, ¿qué se hace? Se dice, no se tiene sexo sin protección 4 o 5 días antes de ese día pico en la temperatura, de ese día que subió, y 4 días, 5 días después de ese día pico. Entonces protegemos 10 días de no actividad sexual sin protección. Fuera de ese periodo se puede tener actividad sexual porque ya se ovuló o porque no se está ovulando. Es más, creo que lo voy a asignar. Fíjese que nunca he asignado esta tarea, pero ahora aprovechando, aunque no sé si ustedes ya van a ir a algo a clases, pero vamos a aprovechar y a partir de hoy, que es 29, a partir de mañana 30, del 30 al 30, ¿qué les parece si todas las chicas empiezan a tomar su temperatura en la mañana? La temperatura se tiene que tomar en la mañana y tiene que ser lo primero que vas a hacer antes de despertar. Digo antes de despertar, sí, ¿cómo lo vas a hacer dormida? Perdón, antes de levantarte. Antes de levantarse, esa estaba muy buena, ¿eh? Tómense la temperatura antes de despertar. A ver que venga alguien a tomársela. No. Antes de levantarse, tienes el termómetro ahí, ya sea oral o de axila, te toma la temperatura y anotas cuánta temperatura tuviste. Vamos a ver si en un periodo de 30 días logran identificar un pico en la temperatura. Hagámoslo todas como tarea, ¿sale? Todas las chicas. Bueno, para que los chicos sean parejo, también los chicos, vamos a ver si los chicos presentan alguna elevación de temperatura. Hombres y mujeres, un calendario de temperatura que no, me lo van a compartir individual, pero no lo van a compartir en grupo. Ya me acordé que no, porque es un dato privado. Es más, estoy pensando sí. Tampoco, no me lo tienen que entregar.
Es muy personal. No tengo por qué saber qué día ovulan, ni me interesa. Es para que ustedes lo sepan, nada más. Porque si pueden identificar el día que ovulan, hay unas apps, hay aplicaciones que les ayudan después, una vez que ustedes ovulan, les ayudan a determinar en los siguientes meses. Esta aplicación en tu teléfono te va diciendo qué día ovulas y te dice qué días tienes que estar protegido, pero hay que saber cuál es el día de la ovulación. Generalmente la aplicación lo que hace es que te pide la fecha en que iniciaste la menstruación y de ahí es que hace el cálculo. No sé si alguien tiene una pregunta. Están muy chidas. ¿Estás diciendo, Angélica, de la aplicación? Te preguntan de estudios, estrés, exactamente, te preguntan del ejercicio, te hacen muchas preguntas. Yo sí les recomiendo a todas las chicas que descarguen alguna de estas aplicaciones. Tengan o no tengan una vida sexual activa, ténganla porque es parte de la modernidad y de la educación sexual a la que todos tenemos derecho. Y si tienes una amiga, una conocida que está teniendo vida sexual activa y no está usando correctamente métodos anticonceptivos o quiere usar métodos naturales, diles mejor que conozcas tu calendario de mayor riesgo, o sea, conozcas tu ovulación y cuál es tu calendario de riesgo para que te cuides o extra cuides en esos días. Dice, y son muy exactas en cuanto llega tu periodo. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos el dato. Yo sí les recomiendo todas, busquen aplicaciones para calcular día de ovulación. Hay varias de ellas, descárguenlas, úsenlas, porque después cuando ya sean médicas y médicos también, para los muchachos, conózcanlos para que cuando ya tengan sus pacientes les puedan recomendar hacer esto, ¿no? Seguir su ovulación a partir de una aplicación. Y porque aún usando métodos anticonceptivos, o sea, de repente lo estás usando y no estás seguro si te funcionó o te funcionó, ahí te recuerda cuando están en días de riesgo y dices, a ver qué hice en esos días. Entonces, les decía, la temperatura es un buen método para quien es constante. Uno de los requisitos para usar el método natural de la temperatura es ser constante en la fecha de la ovulación, no ser fluctuante. Hay mujeres que menstruan un mes sí, 2 meses no, que cada mes les llega en día diferente, que no saben qué día va a llegar. Estas mujeres no deben usar este método porque no saben con seguridad cuándo ocurre su ovulación. También otro riesgo de usar el método de la temperatura es que puede haber gripa, amigdalitis, una enterocolitis o una infección intestinal más sencilla que te dé un poco de temperatura, una febrícula o de plano una fiebre, y cualquier enfermedad que te pueda provocar una fiebre o un elevado de temperatura, que eso ya es una fiebre, te va a romper con esto. La app no, porque es exacta, pero la app no está midiendo tu temperatura. Así es que realmente si tu temperatura se modificó en el mes antes de cuando te toca la ovulación, ya estarás en duda de, ay, sería por esto, sería aquello. Hay enfermedades que se resuelven solas, las virales, y de todos te dieron elevación de la temperatura. Entonces te quedas con la duda de si esa elevación de temperatura fue ovulación o fue una enfermedad. Entonces esos son los riesgos de hacer esto. La de moco cervical, que es la de la ovulación, la otra es temperatura, esta es la de ovulación. ¿Qué es lo que pasa? Que el moco cervical y que sale por la vulva y podemos encontrar en la vulva durante la ovulación, lo que nos permite ver es las características del moco cervical. Cuando las mujeres están ovulando, entonces nos da un cambio en el moco cervical más o menos de 3 a 4 días. El moco cervical se ve como así. Se ve transparente, acá lo llaman acuoso, así muy, muy, muy líquido. Lo puedes estirar, así largo, estirar y no se rompe, es muy flexible, parece clara de huevo. Cuando nomás que la clara de huevo es pesada, así se rompe más, pero no se rompe, lo estiras y no se rompe.
Cuando no estás ovulando, o sea, tu periodo, si tu moco cervical es así, cuando digo tú es por pensar en las pacientes, no estoy pensando en ustedes. Si el moco cervical es transparente y se puede estirar así de flexible, sabemos que la mujer está ovulando y que está o sea, o ya ovuló o está a punto de ovular o el óvulo ya está afuera. Si el moco se ve así, hay riesgo de embarazo. Si el moco se ve así o así, no hay riesgo de embarazo. El moco que no está, que no ocurre durante la ovulación, el del resto del mes, es seco, denso y pegajoso. Es cremoso o pegajoso también. Y cuando lo tratas de estirar, se desprende y se rompe. Entonces sí es opaco. Muy, muy opaco, ¿no? Entonces, aquí estamos en periodo semifértil. Sigue siendo opaco. Aquí es muy, muy, muy. O sea, no deja nada de transparencia. Se vuelve un poquito menos opaco y un poquito más flexible hasta llegar a una transparencia y flexibilidad absoluta. Entonces, así es como es la evolución. Si uno toma este moco, que ya es muy fértil, y lo pone en una laminilla y lo ve al microscopio, es muy lindo. Lo secas, lo ves al microscopio y se ve como hojas de helecho. Si pueden ver esto aquí, como un helechito, así son como hojitas de helecho, muchas hojitas de helecho. Ahí sabemos que estamos aún en el periodo de ovulación. O sea, esto se determina por la subida y bajada de nuestras hormonas, ¿no? En periodos estrogénicos. Entonces, esto es bien fácil de ver. También las chicas, se los voy a recomendar, háganlo por 30 días. Ya para el día 30 les preguntaré cómo les fue. Esto, si ustedes pueden estar, o sea, cada quien conoce su vulva y sabe que de repente siente humedad. La cuestión es que cuando se tiene una vida sexual activa o ocurre alguna condición que excita a la mujer, también se lubrica. Y la lubricación pudiera confundirse con esto, por eso no es muy recomendable. Cuando una mujer está lubricando por excitación sexual, pues también tiene un moco así, acuoso, flexible, ¿no? Muy acuoso. A veces no así de flexible, pero sí muy acuoso y eso puede permitir que se confunda. Pero bueno, es un método que sí les recomiendo, lo van a notar. O sea, notas cómo la mujer nota cómo se empieza a humedecer en los días previos a su menstruación. O sea, es como que dices, parece que estuviera orinando, pero no está orinando. Hay mucha humedad en la zona vulvar también, dentro en los labios internos. ¿Qué más les iba a decir de esta parte? Me faltaba sobre el moco cervical. Uy, se me escapó ahorita, pero espero acordarme. Creo que era otro detalle que tenía que ver con este de los métodos naturales. Bueno, espero acordarme después. Entonces, este es el método de la ovulación a través del moco cervical. También se puede explicar a las mujeres. Yo no lo recomiendo mucho porque les digo, cuando hay excitación sexual, se puede confundir mucho con este moco y no saber si era de sí o de no, a menos que lleven muchos meses y digan no me coincidió. Ya me acordé del otro dato que les iba a decir. Algunas mujeres incluso pueden determinar cuándo ovulan porque sienten que están ovulando. Les da un dolor en el costado, o sea, en las fosas ilíacas, ya sea en el derecho o en el izquierdo. Incluso hay mujeres que pueden determinar si ovularon del lado derecho, por el ovario derecho, o por el ovario izquierdo, porque sufren una inflamación en la zona de ovulación, porque claro, hay una fuga de líquido en lo que se expulsa este óvulo y lo captan las fimbrias de la trompa de falopio, y entonces dicen, ay, estoy ovulando, y tienen ese dolorcito ahí, y puede ser en el lado derecho o puede ser en el lado izquierdo. A este grado de exactitud pueden tener algunas chicas. No sé, ¿hay alguien en el grupo que pueda identificar cuando ovula, se ovula del lado derecho o del lado izquierdo? Pues es un gran, gran aviso. Y si esto les pasa, pueden ver que les va a coincidir con el cambio en la consistencia del moco cervical que sale hasta la vagina, a la vagina y a la vulva.
Bueno, vamos por el siguiente si no tienen dudas. Y ahora sí tenemos la gran tabla. Así es como estudiamos los métodos anticonceptivos. Y aunque se ve que es muchísimo, con el paso de tiempo y a la larga, ustedes van a saber todos estos datos. Es difícil aprenderlos la primera vez, por supuesto, si es tanta información, pero conforme vayan pasando por servicios como, miren, todavía les falta llevar ginecobstetricia, y en ginecobstetricia van a estudiar métodos anticonceptivos cuando hagan el internado, van a estar en consulta externa, en gine o en obstetricia también van a leer mucho de esto, cuando estén en el internado, cuando hagan el servicio social, los métodos anticonceptivos y valoración para métodos anticonceptivos o cambio de método anticonceptivos va a ser comida de todos los días, o sea, todos los días van a estar con este tema y eso te va ayudando a aprenderlo, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de aprenderlos ahorita también. Así es que ahorita entran de memoria, razonados, pensados y después los reforzamos con la práctica y con la utilidad de esto. ¿Qué es lo que hacemos cuando estudiamos métodos anticonceptivos? Bueno, ponemos acá de este lado hay diferentes tablas y les voy a manejar distintas, pero aquí tenemos los métodos anticonceptivos más comunes. Es importante saber que todos estos están aprobados por la Secretaría de Salud en México, porque hay métodos anticonceptivos que se usan en otros países, pero no acá. Otros se usan en otros países, se usan también aquí, pero aquí les damos solamente uno de sus usos, no los dos usos que podrían tener. Entonces, la Secretaría de Salud tiene toda una norma de cuáles son los métodos anticonceptivos que están permitidos para usarse legalmente en nuestro país, cómo se usan y todos ellos tienen distribución o aplicabilidad gratuita. Es decir, los puedes vender, los puedes comprar en una farmacia, te los pueden vender en un consultorio, claro que sí, te pueden cobrar por hacerte un procedimiento de ligamento de trompas, pero también es importante que como futuro médico y médica sepas que todos están en disposición de esto. Algunas me preguntan si si la DIU tiene hormonas. Algunos sí tienen, otros no tienen. Entonces, todos los métodos anticonceptivos aprobados legalmente por nuestro país tienen distribución gratuita en los centros de salud. Cuando hagas el servicio social y estés en un centro de salud, vas a ver que llegan los métodos anticonceptivos y que son de aplicación gratuita y de distribución totalmente gratuita. Ese es un privilegio en nuestro país. No es así en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, no existen métodos anticonceptivos gratuitos. Todos se tienen que pagar y así como se tiene que pagar la educación. No hay educación superior gratuita. La educación es gratuita hasta la preparatoria. De la preparatoria hacia adelante, toda la universidad se paga. O sea que vivimos en un país, dentro de lo malo y feo que pueda tener, es un país muy, muy privilegiado. Y bueno, físicamente también es un país muy bonito. Tenemos que acá arriba están los métodos anticonceptivos y luego en su lado izquierdo de la pantalla vamos a tener las características que hay que considerar para decidir qué método anticonceptivo vamos a recomendar. Entre las características, les digo primero los métodos, tenemos el DIU de cobre, el DIU hormonal, el implante, la inyección trimestral, la inyección mensual, hay una de cada mes, el anillo vaginal, el parche y las pastillas. Y luego de este lado tenemos porcentaje de efectividad de cada tipo de este método, cuánto tiempo dura el método, cómo se debe empezar y quién debe colocar este método, qué debe hacer la usuaria del método, posibles cambios en el sangrado que nos van a causar este método, posibles efectos secundarios y tiempo de retorno a la fertilidad, además de los beneficios generales de este método. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque sé que no he parado de hablar y cuando solo hablo, digo, ay, algunos se han de haber dormido. Creo que sí se durmieron. Hola.
Todo bien. No, aquí está. Aquí No, aquí seguimos. Aquí estamos todavía Bueno, con toda la actitud. con toda la actitud, muy bien. Oigan, hagamos un receso para distraernos de la mente. ¿Ya les avisaron a algunos de sus profesores que van a ir a prácticas? ¿O en su semestre no tienen prácticas? Sí. No nos han dicho bien, nada más nos comentaron que se hizo la solicitud, pero no nos han dicho qué día nos vamos a presentar. Ok, bueno, a partir del 4 de octubre se supone que vamos a, o sea, el próximo lunes, ¿no? Empezamos ya con las clases híbridas, o sea que algunas que necesiten de verdad tener a los alumnos presencialmente ahí, les van a citar a una parte del grupo un día y a otra parte del grupo el otro día, algo así. Y las que tienen que tener prácticas también, se va a ver cómo se distribuyen los grupos para que vayan a la práctica. Y tengo entendido que los que no tenemos práctica podemos seguir teniendo las clases en línea. A mí me pregunto si a lo mejor ir a prácticas vaya a interferir con sus clases en línea, porque qué tal si están en práctica y luego al terminar esa práctica tienen clase en línea, ¿dónde se van a ir todos a conectar para tener la famosa clase en línea? Y luego las clases en línea sí son todos, no es la mitad del grupo. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa, qué dicen. A nosotros no nos han mandado decir que nos presentemos a las oficinas ya, pero me imagino que empezaremos a ir a la oficina, no sé, lo ignoro. La mayoría de los profesores no tienen una oficina, entonces supongo que los que no tengan que tener práctica seguirán dando la clases desde su casa, porque en el internet del CUSU no se va a dar abasto para tanta clase en línea. No sé, está esto bien incierto. Lo que sí sé es que oficialmente el 4 de octubre se supone que tenemos que regresar a clases, ¿verdad? Híbridas, aunque siguen diciendo híbridas, o sea, como que parte en línea, parte en persona. Yo para mi clase, honestamente, no necesito que se reúnan en persona, para nada. Todo lo que hacemos lo podemos hacer en línea. Por mí no habría ningún inconveniente. Vamos a ver qué indicaciones nos da la administración, y pues nos tienen que dar estas indicaciones antes del sábado para saber qué vamos a hacer y si algunas prácticas van a interferir. ¿De qué asignatura tienen práctica ustedes en este semestre? De biología y Fisiología y biología molecular. Uy, sí. Pero después de esas prácticas tienen clase o tienen una hora libre. No, tenemos clases. Tienen clases. Sí, es que más bien es esperar hasta que nos digan bien Exacto. los días. Porque entonces quiere decir que si van a práctica, pues van a tener que hacer ajustes de horario, a que no tengan clase una hora después de la práctica para que todo el mundo alcance a llegar a sus casas a conectarse a clase, ¿no creen? Pues sí, y no nos han informado Sí. bien nada todavía. Yo les recomendaría, Básicamente esperando. miren, les recomiendo que si tienen práctica, vean cuál es la clase que sigue de esa práctica y contacten al jefe o jefa de departamento a quien pertenece esa clase. O sea, su jefe del grupo, contacte al jefe de departamento y le haga saber que no pueden conectarse inmediatamente, que necesitan que les reubiquen el horario de clase o les permitan hacer un acuerdo con el maestro por su cuenta de poner la clase en otro horario para que les dé oportunidad de llegar todos hasta sus casas para conectarse. Pero si no lo hacen ustedes, no crean que la escuela lo va a resolver. Tienen 1000 cosas ahorita encima pensando cómo le van a hacer con esto de las clases, como para ponerse a resolverle el horario a cada quien. Así es que yo les recomendaría más, hasta pueden brincar sin no pedir permiso. Háganlo cuando ya lo tengan, o sea, hablen con sus maestros con los que tienen clase inmediatamente después de una práctica, hagan arreglo con sus maestros para cambiar el horario, y ya que tengan un acuerdo con su maestro de a qué horas van a tomar la clase, ahora sí le mandan una carta al jefe del departamento y su maestro también y le dicen
la clase que teníamos a tal hora la hemos cambiado a tal horario por esto, por esto y por esto. Así es que el jefe de departamento no podrá ni decir nada porque es lo más conveniente. De lo contrario, no van a llegar a tiempo a las siguientes clases y tampoco se van a poner a conectarse todo el mundo por teléfono hasta ver a qué horas, bueno, hasta terminar la clase anterior. La otra situación que me preocupa y que creo que ustedes como estudiantes tienen que plantearla, porque eso es algo muy de ustedes y solo a ustedes les afecta, es ¿cuántos de ustedes tienen a dónde venir a vivir el lunes en Ciudad Guzmán? Los que no están aquí. Pero bueno, la universidad sí se pasó, maestra, porque lo dijo todo muy Exacto, deprisa. Andrea. Por eso les digo, ¿cuántos de ustedes? A ver, díganme. Levanten la manita. Los voy a poner para poder ver a todos ustedes. Es que esto es muy importante y la universidad no lo consideró. O sea, era como, hay nomás de hoy para la semana que entra les digo, ¿y las viviendas? Levanten la mano, ¿quién de ustedes sí tiene casa allá en Ciudad Guzmán? ¿Son todos? Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 de ustedes que no tienen dónde vivir en Ciudad Guzmán. Ese es un problema. Que nos digan, le damos asilo. Pero es que ni siquiera nos han dicho si el lunes tenemos que ir Ajá, es que no nos o han dicho no, nada y pues nada. el tiempo se pasa. Bueno, la situación es que dijeron que, o sea, oficialmente el rector anunció que sí tienen que venir. O sea que Entonces nos tenemos que ir el lunes ya. a partir del 4 de octubre, todo lo que sea de práctica se supone que tiene que empezar a correr. ¿Qué día les tocará a ustedes y todo eso? No lo sé. Pero oficialmente la Universidad de Guadalajara el 4 de octubre empieza clases híbridas. O sea que sí esperan tener estudiantes en el campus. Es que lo que yo creo es que van a hacer lo mismo que en primer semestre. Ya ve que se lanzó una lista de las materias en las que queríamos tener prácticas y la presentaron. Entonces, ya los doctores anteriormente mencionados de las materias correspondientes nos comunicaron que ya lanzaron ellos el anuncio de que querían prácticas, o sea, de que íbamos a necesitar. Entonces ya solamente estamos a la espera de que se las acepten para ponernos de acuerdo en el horario en el que nos darían la práctica a la mitad del grupo, o sea, porque como sabemos nos vamos a dividir 15 y 15 para poder establecer los medios de sanidad. Exacto. Entonces ya solamente estamos esperando que se las acepten, porque sí lo van a hacer, para establecer los horarios. Bueno, pues si siguen así, mientras no les pongan muchas más clases, pues pinta como que van a tener que venir de su pueblo los 8 y regresarse, ¿no? Es que, bueno, no creo que a mis compañeros les convenga ir y venir, porque sería una práctica quizás, bueno, de fisio lo dijimos con el doctor y quizás sea una por semana o quizás hasta 2. No lo sabemos bien todavía. Y aparte de esa materia sería otra, la de biomol. Entonces ya prácticamente pero aún así, serían de 2 Aurelio, a 3 días. entre rentarte una casa para 3 días. Es que también yo pienso que con el transcurso del tiempo van a empezar a asignar clases aparte de las prácticas. Ajá. No Es van a que hacer se nada. supone que debe de haber clases, ¿no? También, ¿no, doctora? Se supone que las materias que deben de tener clases y prácticas, presenciales. Pues no sé, porque a nosotros nos mandan preguntar quién necesita tener práctica y no nos han dicho tampoco nada de clases presenciales. De eso no han hablado nada. Es que también sale caro. Recuerda. Por ejemplo, ir nada más a 2 prácticas o en 2 horas a la semana. Entonces, sale muy caro porque las rentas sí. Está bien complicado, por eso yo creo que ustedes tienen que estar bien alerta y trabajar tú, Aurelio, con el presidente de la sociedad de alumnos, o sea, que hagan algo que sea lo más Sí, conveniente. de hecho, para los es lo que estudiantes. vamos a hablar, porque vamos a tener junta de concejales ahorita a las 2 de la tarde. Yo digo que aquí el coordinador ya nos va a hablar todo eso.
Sí, pero aparte, o sea, ustedes como estudiantes tienen que tomar acuerdos donde no esté el coordinador, o sea, como sociedad de alumnos. Miren, les pongo un ejemplo. Ustedes no están vacunados. En los Estados Unidos hace buen rato que los estudiantes están yendo a clases en porciones pequeñas, pero todos, absolutamente todos los estudiantes están vacunados. Ustedes no están vacunados. La otra, en la escuela no hay agua. Varios de los edificios de la escuela no tienen agua. O sea, le abres a la llave, o sea, de las 5 llaves, nomás en una sale agua o en 2. Y en las que sale mugrosa, sale pura tierra, como que es agua que extraen de un pozo. No sé a cuáles baños les toque ir, pero los del edificio ese del laberinto y todo lo del edificio F y el G que van al mismo baño, ni siquiera te puedes lavar las manos porque el agua está asquerosa y solo sirven 2 lavamanos. O sea, son las cosas que ustedes también como estudiantes tienen que presionar, porque por ustedes tenemos servicio y escuela. Si ustedes dicen no, mientras no nos vacunen, no nos expongan. Mientras no nos tengan agua y jabón en los baños, o sea, no nos expongan. Toman medidas muy a la aventona así y no consideran todo lo que no hay, especialmente que ustedes no están vacunados. Una cosa es que estén en su casa y otra que se vuelvan a mezclar y se empiecen a mezclar. Esto es como el SIDA. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra sin condón, está teniendo relaciones sexuales con 10 personas. O sea, que si la persona A tiene una vida sexual activa y ha tenido ya sus más de 10 parejas, vamos a suponer, y tiene relaciones sexuales con la persona B y la persona B no ha tenido relaciones sexuales con otro, solo por esa primera relación sexual, ya es persona B por no usar condón, tuvo relaciones con 11. Y así cada persona nueva con la que va teniendo relaciones sin condón, cada una cuenta por 10. Así es acá, por cada persona con que convives, que no son con los de tu casa, cada uno de esos va a contar por muchos, porque cada uno viene de convivir con cada casa. Entonces los riesgos son altos. Vamos a ver si de veras, o sea, 15 en un laboratorio se me hace un buen número porque de verdad que pueden estar bien distribuidos. Mientras tengan bien puesto su cubrebocas, doble cubrebocas, además, y mantengan la distancia y bien ventilado el laboratorio, es garantía. Pero meterlos al salón de clases depende, porque la cosa es que está bien crítica. Si los meten al salón de clases, ¿a quién le vamos a dar la clase? ¿A la mitad del grupo? ¿Y la otra mitad qué? No le vamos a dar doble clase al grupo porque no nos pagan doble. Así que nomás vamos a dar una vez. Entonces, la otra mitad, ¿cómo va a tomar la clase? Alguien los va a grabar y los va a mandar. La escuela no tiene infraestructura para grabar nuestras clases y mandarlos. Y nosotros también diríamos, bueno, ¿y por qué tengo que grabarla yo? Eso es obligación de la escuela. Yo grabo la mía en mi casa y la subo, pero de eso a que yo lleve un aparato para grabar dentro del salón de clases para después llegar a hacer todo lo demás, o sea, no está dentro del sistema. Así es que le tocaría a la escuela grabar cada clase y subirla para que la mitad que no está ahí. Ahora, la mitad que no está ahí no puede participar de clases en vivo. Aquí tenemos a todos y todos pueden participar. Esa mitad se quedó sin participación en esa clase. Es raro, chicos, bien raro. Ojalá todo el mundo estuviera vacunado. Eso sería mucha garantía de que no ocurra nada. Las pocas veces que han empezado a experimentar en citar a alumnos, a los 3 días ya vencen. Miren, un día citaron a los de primero para darles un recorrido por la escuela. Hicieron una prueba de 10 personas, o no me acuerdo cuántos de los que fue, y la mayoría dio positivo. O sea que tenían presencia del virus. Recuerdo que 6 dieron positivo de un grupo al que llevaron para enseñarle las instalaciones de la escuela. Dices, uy, está canijo. Bueno, ya hicimos un receso. Yo ahí se los dejo. Creo que yo no voy a tener problema porque mi clase no tiene para qué estar presencial. La puedo continuar en línea, pero me preocupa la salud de los familiares de ustedes. Me preocupan ustedes.
son muy jóvenes, pero ustedes podrían llevar el virus a su casa. Ustedes llegan a su casa y se quitan los cubrebocas y conviven con todo el mundo. Ahí sí me preocupa. ¿Qué tal algunos de ustedes no tienen familiares vacunados todavía? O tienen otras enfermedades. Ese es un riesgo bien grande, pero pues tarde o temprano tendríamos que volver. Por eso sería importantísimo, si todos ustedes estuvieran vacunados y todos en su casa estuvieran vacunados, volvemos a clase presencial, pero así no. Bueno, seguimos. Una vez que tienes esta columna aquí a la izquierda y sabes todo lo que vas a buscar, acá tienes la otra y tenemos, por ejemplo, ¿quieren hacer un receso o están bien? ¿Quieren Estamos tomar? bien traumados con lo que nos acaba de Estamos decir. bien. Sí, estamos recapacitando. Nos puso Por favor, cuando vayan y lleguen a su casa, explíquenle a su familia que se van a mantener lejecitos de todo el mundo. No vaya a ser que empiecen a enfermar gente en sus casas. Y si pasa, reporten a la escuela, comuniquen, organícense y digan, oigan, en mi casa todo estaba muy bien y a partir de que yo empecé a ir, ahora tenemos un enfermo, ahora uno acá, porque quiere decir que el sistema no nos está funcionando. Bueno. Quizás sí tiene muchísima razón, doctora, pero bueno, yo en esta parte sí veo como la doble moral porque a veces, como, es un ejemplo, no estoy diciendo que mis compañeros podrían decir, no, pues yo no quiero ir en riesgo, pero al rato subimos estados de que estamos en una fiesta. Exacto, Aurelio. Y en esa parte los veo que comiendo en yo restaurantes siento como que saturados y llenos. No se vale. así es, y yo siento como que en esa parte sí afectaría como que, porque sabemos que en la carrera prácticamente se utiliza práctica para poder llevar al conocimiento, pues a la práctica y poder establecerlo mucho mejor. Entonces creo que no sería bueno decir que no quieren ir a la escuela, pero sí a las fiestas, o sea, estarían privando a los demás de las prácticas. Exacto. Por su voto nulo, y en vez de decir que sí, a las fiestas sí les dicen que sí. Sí. Pero pues ya cada quien. Y no se portan muy bien que digamos, o sea, yo no digo que no coman en un restaurante, pero tienen que elegir el restaurante que tiene más ventilación, que las mesas están muy retiradas, ir en el horario que hay mucho menos gente, procurar casi ser el único cliente, o sea, sí se puede ir a un restaurante, pero hay que ser bien cuidadoso en la selección del restaurante. Pero yo veo, por ejemplo, yo vivo aquí muy cerca de La Babor, en Ciudad Guzmán, y dices, a mí me da pánico, ese restaurante siempre ha estado lleno. Se ve así. Ese no es un buen lugar, es un lugar que donde vas ahí te quitas el cubrebocas, ojo, hay mucha gente. Y aunque está abierto, de todos modos, hay mucha gente. Y ahora cuando llueve le ponen unas ventanitas así de plástico, eso hace que el aire no circule, entonces es muy peligroso. Y es verdad lo que dice Aurelio, la doble moral. Entonces uno tiene que ser coherente. Yo, por ejemplo, ¿con qué derecho les diría no salgan de la casa cuando yo me fui a Guatemala todo el periodo vacacional? Pero bueno, tengo la conciencia tranquila. Fui a trabajar y me cuidé al máximo. Y cuando regresé de Guatemala, estuve 14 días usando el cubrebocas adentro de mi casa y yéndome a comer lejos de mi familia porque a mí me daba miedo que yo hubiera traído algo de este trabajo. Estuve en una comunidad donde casi nadie está vacunado y me daba miedo pensar que yo le iba a traer a mi familia algo. Así es que 14 días yo de cubrebocas todo el día en la casa, harta, estaba aburrida de traer el cubrebocas todo el día en la casa y a la hora de comer me retiraba. Me iba de con todo. O sea, aún así, cuando no comía, también ponía una distancia como de 3 metros y en general evité a que mi mamá estuviera cerca hasta que pasaron 14 días que dije ya, si traje algo ya se acabó. Pero los que estamos vacunados tenemos un mínimo de posibilidad de pasar los virus. Son los no vacunados los que más transmiten los virus. Así es que por eso me preocupa que no estén vacunados. No solo que vengan a clase y se reúnan, pues que te hagan una vida de irresponsables sin tener todos los cuidados que deberían. Pero bueno, volvamos entonces a clase. Vamos por el número 1, el DIU o té de cobre, que es de la más popular. Es cara, esta sí se tiene que comprar, pero en nuestro país
puedes tenerla gratuitamente. 99% de efectividad y también están ordenados por grado de efectividad del 99 al 91. Estos, como son los más efectivos, son los que más recomendamos, aparte de los quirúrgicos, ¿no? Entonces tenemos aquí 99% de efectividad del DIU. Tenemos cuánto dura. Dura hasta 12 años, algunos, la mayoría de los que se usan en México duran de 3 a 5 años, más o menos, pero el hormonal es de 3 a 5 años, pero el té de cobre, yo los he visto hasta de 10 años, ¿no? Y siguen siendo efectivos. ¿Cómo se debe de empezar y quién debe de colocarlo? Hay indicaciones sobre cuáles son las fechas adecuadas y esas las van a tener ustedes en ese material que les compartí en el Classroom. Van a ver material en anticonceptivos y ahí tienen unos manuales de la Organización Mundial de la Salud que vienen los métodos, vienen preguntas y responde a cada una de las preguntas y de hecho les voy a asignar una pregunta de esas a cada uno de ustedes para que ahí tienen la respuesta, pero para que ustedes la graben y la suban al Face. Eso todavía no lo hago porque primero quiero que todos vean todo. Esto lo debe colocar una enfermera o el personal de salud de medicina. ¿Qué se debe de hacer? La usuaria no tiene que hacer nada, solamente ir a la fecha que le citas. Lo demás todo lo hace la enfermera o el médico o la médica. Posibles cambios en el sangrado, periodos con sangre e intensos que vuelven a la normalidad después de 3 o 5 meses. Algunas de las pacientes sí se quejan de que ahora sus menstruaciones son más abundantes o de que entre la menstruación están sangrando. O sea, uno más o menos le dice, vamos a esperar unos 2 o 3 meses a ver cómo está la evolución. Si no lo resuelven en 3 meses, casi siempre retiramos el DIU. Quiere decir que hay muchas molestias. Posibles efectos secundarios, cólicos que usualmente mejoran también en un periodo de 6 meses. ¿Qué queremos decir por cólicos? Son parecidos a los de la menstruación. Como es un objeto externo puesto en el útero tiende a rechazarlo. Entonces dan así calambres y dolores. También hay que ayudar con estos dolores y poco a poco esperas que el útero se vaya adaptando. Algunas personas no presentan ni sangrados ni calambres. Tiempo de retorno a la fertilidad inmediato. O sea, esto es cuando retiras el DIU, la mujer ya es fértil de nuevo. Beneficios de este método: es privado. Se puede usar como método de emergencia también. Eso es algo que tengo que mencionarles, que en nuestro país no se usa como método de emergencia. Nosotros tenemos como método de emergencia la píldora anticonceptiva de emergencia, pero el uso de un DIU té de cobre es más efectivo que la píldora del día siguiente o píldora anticonceptiva de emergencia. Pero en el cuadro básico de salud en nuestro país no está autorizado usar el DIU de té de cobre como método anticonceptivo de emergencia. Karina, Yuri, Yuka y Fer levantaron la mano. Vamos por Karina primero. No, doctora, yo la había dejado levantada Okay. de la vez pasada. Cari, ¿tienes duda o también se quedó ahí levantada? Fer ya la quitó. No, yo sí tengo duda porque yo tenía la duda y no sabía a quién preguntarle sobre el DIU. ¿Se Ajá. mueve, doctora? O sea, ¿Adentro? ¿se te puede desacomodar? Ajá. No, porque no tiene forma de desacomodarse. Mira, estoy viendo si tengo aquí. Es así. Es una T, ¿no? Córtale aquí. Es una T. Entonces el útero es así. Es como una perita. El útero tiene esta forma. Si yo meto la T, queda, haz de cuenta si esta fuera, queda aquí. Entonces no hay para dónde se pueda mover porque no cabe. O sea, haz de cuenta un triángulo invertido es el útero. Y la T, las alitas quedan en la parte ancha del triángulo y el palito que va solo va para la punta del triángulo. Entonces no se puede mover porque no cabe de ninguna forma. Es la única forma en la que cabe. Y cuando lo introduces con los bracitos, se mete con un tubito y en ese tubito los bracitos del DIU van insertaditos. O sea, todo cabe en el tubito. Ya que entras hacia el fondo del útero, entonces con otro palito acá, un
un émbolo, lo va subiendo, lo presiona y lo primero que sale son los bracitos, pero salen así y se van abriendo. Cuando ya sale completamente ya se abre y ocupa la parte ancha del triangulito. No sé si me estoy explicando. Quizás debería ser un... Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, Entonces, igual ya le mandé un TikTok en el grupo para que vean cómo se pone. ¿cómo? De hecho... Yo me encontré un TikTok y ya se lo mandé al grupo para que vean cómo se pone. Bueno, es que de de hecho tengo un DIU y cómo ponerlo en la oficina. Pero no fui por él, pero sí tengo unos métodos y tengo modelos para decirles cómo se pone. Pero lo podemos ver es más, de una vez, lo podemos ver ahorita en un video. Afortunadamente, Internet nos permite todo eso. Vamos a ver. A mí me había tocado escuchar de que sí se mueve el DIU. ¿Pero para dónde se va a mover? A ver, explíquenme ustedes. A mí me había tocado escuchar que se encarnaba o algo así, o sea, que les costaba trabajo sacarlo que porque se les había desacomodado. Algunas veces eso sí puede pasar. No es muy común, pero sí puede ocurrir. Hasta donde yo tengo entendido, pues es como usted dice, la T, pero tiene como las dos, pues como las dos manitas y puede que una de esas, se supone que esos están de barrera en las trompas, ¿no? Entonces, no llegan hasta no llega hasta las trompas, nada más ocupa la parte del útero. Antes. A ver, ya dejamos de compartir. Déjenme ver si les encuentro ahorita uno aquí rápido en internet. Seguramente han escuchado también, ¿sí? Dime. Una vez ahorita que me estaban mis compañeras preguntando acerca del DIU, en la secundaria una compañera hizo una pregunta, aún recuerdo porque a todo el grupo nos quedamos así como de, caray, ¿será verdad? Fue de que cuando una mujer se pone el DIU y tiene relaciones sexuales y pues el pene llega a tocar el DIU, o sea, ya sabemos que el pene es grande. No. La pregunta era de que si el pene puede llegar a tocarlo. Qué bueno que preguntan. No, el pene no puede tocar el DIU, porque por anatomía, eso es muy chistosa. Por anatomía el pene no puede tocar el DIU. Puede tocar los hilitos que quedan fuera del cérvix. O sea, el DIU se inserta en esta cosita así como perita que es el útero. Pero tiene unos hilitos que tienes que dejar fuera porque esos son los que vas a jalar cuando vas a retirar un DIU. Y son unos hilitos de hilo cáñamo. No es el tejido. Esos hilitos sí quedan fuera. Y las mujeres preguntan, ¿no? Oiga, ¿eso lo va a sentir mi esposo? Generalmente no sienten nada, son unos hilitos. Es más, muchos penes, en la medida del pene, no logran llegar hasta el cuello del cérvix. Entonces el pene llega como por aquí, más o menos. Así es que no toca nada y son unos hilitos, no los va a sentir. Y si llega a sentir algo, sentirá los hilitos. Pero el DIU no, porque el DIU está dentro del útero. Y el pene no entra al útero, el pene entra a la vagina. Y los hilitos salen del cuello del cérvix. Ahorita vamos a ver. Stephanie, ¿tienes una pregunta? Bueno, más bien solo quería comentar por lo que la compañera decía que hay veces que sí se mueve, porque por ejemplo a mí mi mamá, ella sí me platicó que cuando estuvo embarazada de mí le quiso dar como una trombosis, entonces no podía tomar pastillas. Y utilizó el DIU, pero ella sí lo tenía cuando fue al ginecólogo porque estaba como sangrando un poco, le dijo que lo traía casi de fuera. Y que pues le sorprendió que antes no saliera embarazada. Y por ejemplo mi abuelita, ella también lo usó y ella sí dice que ella le encantaba y estaba muy contenta porque mientras lo traía y se lo quitaba y salía embarazada. Entonces pues sí. Bueno, cuando dicen la cuestión es que si dice se mueve, ahorita les explico, hay una situación que no les expliqué. El DIU no es un método anticonceptivo que recomendamos para mujeres que ya han tenido 4, 5, 6 hijos. Ahí sí se puede mover. ¿Por qué? Porque la amplitud del útero ya, por toda la elasticidad que ha perdido, sí hace que se baje. Y lo que provoca es que si se va bajando, deja un espacio
arriba para la anidación del huevo. Entonces, en esas condiciones sí, pero bien indicado en personas que solo han tenido un hijo, 2 hijos, es muy raro que se mueva. Alguien pregunta que qué onda cuando el niño sale con el DIU en la mano. No, el bebé no sale así como, hey, miren, aquí está el DIU. No sale con el DIU en la mano. Lo que sí puede pasar a veces es que nace y tiene el DIU así como pegadito en una parte de su piel. No es muy común, pero llega a pasar, pues lo tienes que retirar, ¿no? Quirúrgicamente, una marquita ahí. La mayoría de las veces, cuando ocurre un embarazo, si hay un DIU, nace el bebé, no trae el DIU en ninguna parte y luego sale, con la salida del bebé se viene el DIU también. Sí, eso sí puede pasar, hay embarazos que ocurren, porque probablemente hay DIUs que fueron mal puestos, porque a lo mejor hay DIUs que no habían perdido efectividad, puede haber errores de manufactura también y pueden ocurrir los embarazos. Les dije, no hay método, fuera del nopalito no hay método 100% efectivo, pero aún así este es de los más efectivos. Y a las mujeres, a la mayoría les funciona muy bien y son muy felices con el DIU porque no tienen que hacer nada. Está ahí y todo está tranquilo. Voy a compartirles el video. Sí, madre. ¿Cómo? María Fernanda. Ah, está hablando su mamá. Creo que se le prendió el micrófono. Ajá, bueno, vamos a ver este. Los ovarios, cavidad vaginal. Hacemos, lógicamente, primero la aplicación del antiséptico en la vulva, siempre con delicadeza. Una vez que hemos colocado el espéculo, a través del espéculo colocamos el antiséptico en paredes de vagina y en cuello de útero. Luego de eso, por supuesto, en su momento tenemos que hacer el examen bimanual para palpar si es un útero anteverso o retroverso, si no hay problema en los anexos, o sea, lo clásico para descartar problemas. Por supuesto que debemos saber fecha de última regla, cualquier posibilidad de descartar problemas. Una vez que hemos preparado todo ya con la antisepsia, cogemos con un tirabalas el labio anterior del cuello del útero. Ya ustedes saben que el coger con el tenáculo es una forma de alinear el cuello con el cuerpo para que haya ese ángulo anterior. Y lógicamente al alinear, al jalar el cuello, estiramos y estamos alineando cuello con cuerpo y vamos a evitar una perforación. Entonces, y vean lo pequeñito que es. Este es el espacio que te va a dejar para colocar el DIU. Entonces, al poner el DIU aquí y acá, pues es difícil que se mueva. Pero si el útero ya está muy elástico, sí se podría mover. No lo vamos a utilizar, pero ya sabemos que con guantes preparo el material, el dispositivo ya está previamente cargado, hago la histerometría. El histerómetro sabemos que mide la longitud de toda la cavidad uterina, ingresamos, pasamos perfectamente y medimos toda la cavidad uterina. Vamos a ver cuánto mide en este caso, mide 6 centímetros esta cavidad uterina, que esto nos va a permitir saber hasta cuándo vamos a ingresar el aplicador. Vamos a cargar. Algunos saben que existe la técnica sin guantes, con el mismo empaque, ya saben, acá está, tenemos el aplicador listo. Lo primero que hacemos es doblar los brazos de la T de cobre, esconderlos en el aplicador. Usted ve cómo está doblando. Y una vez que estén escondidos los brazos, simplemente procedemos a colocar el émbolo y es lo que nos va a permitir ingresar a la cavidad. Ya estamos con el dispositivo colocado con los brazos doblados. Medida 6. Vamos a medir con el... Ven aquí esta parte, este es el cobre y los bracitos se meten así para que quepan en este tubito y hasta que están aquí adentro los empujas desde acá para que se suelten. Histerómetro, lo que calculamos previamente, los 6 centímetros, o sea, yo debo mover un poquito la marca y en ese momento procedo a hacer la inserción. Nuevamente tracciono el cervix con el tenáculo. El tenáculo saben que es conocido como tirabalas. Tirabalas, ¿por qué? Porque en las épocas de guerra se procedía a sacar balas con ese instrumento.
Muy bien, llegamos al fondo, hemos llegado al fondo. En ese momento estamos seguros que estamos en el fondo, retrocedemos un poquito y procedemos a empujar el émbolo para que salgan los brazos y se adapten en la cavidad uterina. En ese momento retiramos el émbolo y retiramos también el aplicador. Salimos y estamos viendo las guías. En ese momento cogemos una tijera y la recortamos a 1,5 cm, a 2 centímetros. ¿Vieron los hilitos que les dije que quedan colgando por aquí? El tirabalas nos lo está tapando. Del orificio externo para que a la hora de la verdad no le moleste al hombre, sobre todo que hay unos varones muy exquisitos, sensibles en el arma. Podemos proceder. Hecho eso, salimos y no hay ningún problema. Miren, ahí está muy largo el hilo, entonces lo que hacemos es cortamos más o menos como hasta aquí. Entonces, estos hilitos son los que pudiera hacer que el varón siente, o la mayoría no siente nada. Problema. También es bueno, y esto es como un detalle, existe la Flexi T300 que la mencionamos. Es tan pequeña, tiene un aplicador. El cervix. Paramos entonces. ¿Ya vieron cómo va? Doctora. Ajá. Dígame. Aquí, si hay menstruación, entonces, o sea, si tiene sus periodos normales. No se escucha. Creo que se está como entrecortando. O sea, me refiero que este método no impide la menstruación. Dinos otra vez la pregunta completa, por favor, porque se cortaba. Me refiero a que este método no impide la menstruación, ¿verdad? Sí, la menstruación. Entonces, sí. en el caso, por ejemplo, de que haya coágulos o así, no sería como un impedimento del método porque pues está ahí, ¿no? No, si hay coágulos. Si la mujer presenta coágulos en su menstruación, más importante que ver si tiene coágulos o no es preguntarle si tiene dismenorreas, o sea, si presenta dolores menstruales. Si presenta dolores menstruales muy fuertes, no le indicas el DIU porque el DIU le va a empeorar los dolores menstruales. Esa es una contraindicación para tener el DIU. Porque estos dolores y estas contracciones muchas veces van a empezar a partir de que pones el DIU. Así es que si ya los tenías, se los vas a empeorar. Y no, mejor no lo recomiendas. Pero no impide la menstruación. Bueno, continuaríamos. Vamos por el que sigue, el DIU, el otro DIU, también 9% de efectividad, el hormonal, de 3 a 5 años, lo coloca el médico o la enfermera, la usuaria no tiene que hacer nada. Hay periodos irregulares, leves o inexistentes a veces de sus periodos menstruales. Hay cólicos durante y luego después de la colocación, también pueden ocurrir. El tiempo de retorno a la fertilidad es inmediatamente y los beneficios del método es privado y ayuda a disminuir los periodos dolorosos e intensos. ¿Por qué? Porque este tiene hormonal. En el caso del implante, creo que María Fernanda levantó la mano. Sí, doctora. Para usted, ¿cuál cree que es mejor, el DIU de cobre o el hormonal? Yo he visto muchísima efectividad y menos molestias en el DIU de cobre siempre y cuando no tengan cólicos. O sea, mujeres que no tenían cólicos antes de colocarlo, el de cobre se queda muy bien. El hormonal depende, es que no hay como uno favorito, depende de cada persona. Si la persona tiene muchas alteraciones hormonales, definitivamente el DIU hormonal le va a caer muy bien. Se va a sentir así como, wow, esta es la vida tranquila que yo merezco, ¿no? Entonces sí depende de cada persona. O sea, tenemos estadísticas de qué recomendamos para uno y para otros, pero a la hora de la realidad, lo que uno tiene que hacer es considerar cada caso. ¿Qué necesita cada mujer? Uy, ya me pasé. Eso es lo más importante. Cólicos en el de cobre, ¿qué perjudican o por qué los cólicos no? Dan más cólicos porque es un objeto extraño y les había explicado.
El útero no tiene nada dentro. Cualquier cosa que tú le pongas adentro va a tender a rechazarla. O sea, que hay aquí, que se vaya, ¿no? Incluso algunas mujeres rechazan sus propios embarazos y por eso terminan en abortos, tienen abortos espontáneos. Una de las razones es que el útero lo rechaza y lo rechaza. No quiere tener algo diferente ahí. Así es que cuando metes una T de cobre, pues la reconoce y la rechaza. Y por eso vienen los cólicos, por el intento de rechazar un objeto extraño. El implante, efectividad 99%. ¿Cuánto tiempo dura? Hasta 5 años. También lo tiene que colocar un médico o una enfermera. La usuaria no tiene que hacer nada, solo presentarse. Posibles cambios en el sangrado, periodos no frecuentes, irregulares, extendidos e inexistentes. O sea, todo esto puede pasar. Estas mujeres sí hay algunas que dejan de menstruar totalmente, ¿no? Lo cual no les molesta, ¿eh? Para muchas mujeres es de lo más grato. Sí disminuye la frecuencia de las menstruaciones o la cantidad de sangrado. Posibles efectos secundarios, dolor en el sitio de la colocación y algo que muy común se quejan las mujeres con implante es que subieron de peso. Tienen mucha hambre, están comiendo más que antes y hacen ejercicio, hacen de todo y no funciona muy bien. Hay un aumento de peso. Este es un método muy, ahorita digo esto, tiempo de retorno a la fertilidad inmediatamente después de que retires el implante. Y los beneficios, igual que en el DIU, es privado, nadie tiene por qué enterarse, no se ve, no te lo van a encontrar en el cajón del tocador, no lo van a hallar en tu bolsa y ayuda a disminuir los periodos dolorosos e intensos. También los cólicos esos que se podían haber tenido en la menstruación normal, acá también tienden a desaparecer. Para las jóvenes que necesitan esa privacidad de usar un método anticonceptivo, jóvenes solteras y que viven en familia y no quieren que la familia sepa que están usando un método anticonceptivo, pues el parche puede ser un muy buen recurso, el dispositivo intrauterino también. Hay algunas circunstancias en donde se ha visto como contradictorio poner un dispositivo intrauterino en una mujer nulípara. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que en mujeres que nunca se han embarazado, el tener un dispositivo intrauterino aumenta la posibilidad de que tengan un embarazo ectópico. ¿Saben qué es un embarazo ectópico? Fuera del útero. Sí. Ajá, es un embarazo fuera del útero. Entonces, se han presentado estos casos, pero igualmente en el reglamento internacional no está contraindicado usarlo en mujeres nulíparas, pero sí es algo que hay que estar cuidando y considerando. Entonces, los DIUs y los implantes para mujeres que viven en casa, solteras, que no tienen una pareja fija, quizás es un buen método porque es privado, porque no hay riesgo de que nadie tenga por qué enterarse que estás usando un método anticonceptivo. La inyección, y aquí entraríamos pues con los dos, ¿no? La inyección es 94% de efectividad. ¿Cuánto dura? Dura 3 meses. La inyección trimestral dura 3 meses. ¿Cuándo se debe empezar y quién debe colocarla? O sea, en Estados Unidos pues es una enfermera casi siempre la que inyecta, pero en nuestro país no necesitas una enfermera ni un médico para que te la inyecte. Cualquier persona que sepa inyectar, hasta tú mismo, te puedes poner la inyección. ¿Qué debe de hacer la usuaria? Debe acudir cada 6 meses a solicitar su suministro que le dan para 2 periodos, cuando esa está la gratuita. Y también para preguntarle cómo está, cómo le ha ido y buscar algunos efectos secundarios. Déjenme ver que alguien levantó la mano. Adelante, quien haya levantado la mano. ¿Tenían pregunta? Yo tenía preguntas acerca del implante, como por ejemplo dice que muchas veces dejan de menstruar, entonces, ¿qué se hace con toda la sangre que se retiene? Es que no menstruas, no hay producción de endometrio. No se produce endometrio y por eso no menstruas. No es que se quede ahí atorado o algo, no. Simplemente no hay producción de endometrio. Por los cambios hormonales que va a provocar, se bloquea la orden de ovulación y por lo tanto también se bloquea la orden de producción de endometrio. El cuerpo pasa este periodo de tiempo pensando que está embarazado. Así es que si está embarazado no necesita producir más endometrio. Hormonalmente está en un estado
aparentemente de un embarazo, pero no es cierto, hormonalmente no da la cantidad como para menstruar. Es bueno para el cuerpo que no menstrue. Es malo para el cuerpo pasarse la vida menstruando. O sea, no tiene sentido. Entonces, en la inyección trimestral, les decía, se la puede poner la misma persona o cualquier persona que sepa inyectar, le puede poner esta inyección. ¿Qué debe hacer la usuaria? Acudir cada trimestre, si así se la dieron, o cada semestre a que le den una nueva dosis de 2 para 2 periodos y para revisarse, ver que la presión arterial esté bien, porque pues es una fuente hormonal y podría alterar la presión arterial, que no tenga náuseas, que le haya pasado todo correcto, si está teniendo sangrado, qué tipo de sangrado está haciendo este. Vale la pena hacer un Papá Nicolau también en una de estas visitas. Posibles cambios del sangrado, periodo irregular escaso o inexistente, posibles efectos secundarios, variación del peso, les había dicho, tiempo de retorno a la fertilidad inmediatamente y beneficios es privado. En el caso de la inyección mensual, pues nada más lo que cambia es que dura solamente un mes. Hay que acudir para que tengan nuevas y te hagan todas las mismas preguntas. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. Creo que hay una pregunta de alguien. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Nadie? Bueno, había visto una manita levantada, pero si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Entonces, las inyecciones más o menos lo mismo. Alguno de los beneficios del inyectable es que se ausenta la menstruación y por eso algunas veces les falla la inyectable porque no saben qué día ovularon, se les olvida cuándo se vence el periodo, como no hay menstruación, no calculan bien cuánto poner la siguiente y ahí es donde les falla. Y he conocido personas que les iba muy bien con la inyectable y de repente alguien, una amiga, una vecina, tengo una conocida que la suegra le dijo, ay no, mejor usa las pastillas, que no sé qué. Y esta chica empezó mal el periodo de las pastillas y resulta que ovuló entre ese periodo y quedó embarazada después de que ya tenía mucho tiempo que no se embarazaba y usaba muy bien el inyectable. Entonces es mejor estar bajo la asesoría médica para hacer los cálculos de cuándo deberías empezar un nuevo método, si va a cambiar o tener esa actitud con la siguiente. El anillo vaginal, este es 91% de efectividad, es menos efectivo, dura un mes, se introduce y ahí se deja. Lo puede colocar la primera vez un médico y una enfermera para mayor seguridad también. La usuaria, ¿qué debe hacer? Debe colocar el anillo vaginal y cambiarlo cada mes. Le enseñas a hacerlo para que después ella solita lo pueda colocar. Posibles cambios en el sangrado. Hay periodos cortos y predecibles. O sea, sí sabes más o menos cuándo va a llegar este sangrado. Posibles efectos secundarios, náusea y sensibilidad en los senos. Pueden dolerles. Tiempo de retorno a la fertilidad inmediatamente después de retirar el anillo. Y los beneficios del método: ayuda a controlar el ciclo menstrual y a disminuir el sangrado menstrual. Se menstrua un poco menos y las menstruaciones se vuelven bien exactas. El caso del parche, su efectividad es de 91%, puede durar hasta una semana. Se coloca aquí en la parte interna del antebrazo. Lo puede colocar la primera vez un médico o enfermera o quien te orienta para empezar a usarlo, sobre todo, igual que el anillo, te debe orientar el médico o la enfermera. En los centros de salud hay enfermeras especializadas en planificación familiar y ellas son las que manejan también toda esta información. El parche, se coloca el parche en la piel y se puede cambiar cada semana. También se puede colocar en la entrepierna, a veces en la nalga. Se cambia cada semana, no se cae aunque te bañes, está fijo ahí. Posibles cambios en el sangrado, hay periodos más cortos y predecibles también, lo cual es una ventaja, te vuelves muy exacta. Puede haber náuseas, sensibilidad en los senos y reacción en los sitios de la aplicación en caso de que se sea alérgica al contenido del plástico que lleva el parche. En esos casos, pues se contraindica, se retira y no se vuelve a colocar. Tiempo de retorno a la fertilidad inmediatamente después de mover el parche. Y beneficios: ayuda al control del ciclo menstrual y a disminuir los sangrados. Las pastillas tienen un 91% de efectividad. ¿Cuánto tiempo dura? Es un día, por eso hay que ser exacto y tomarla cada día.
Esta no te da un periodo de un mes, de una semana, no es. Tienes un ciclo de 28 días. De esos 28 días trae un ciclo de 25 días más o menos y tienes que tomártelas. Tiene como 24 o 20. Hay que tomar, según día en la que tengas, hay que tomarlas todos los días porque el efecto es por día. ¿Quién te orienta para esto? El médico y la enfermera, pero la tomas solita. La persona que debe hacer la usuaria, tomar la pastilla todos los días, de preferencia a la misma hora. Casi todas lo toman en la mañana. Despertando, lo primero que hacen es tomarse la pastilla. Posibles cambios en el sangrado, puede ser los periodos menstruales más cortos, mucho más exactos y menos sangrado. Te puede dar náuseas, sensibilidad en los senos también. El tiempo para retornar se supone que es casi inmediato después de suspender las pastillas, pero cuando se han tomado por varios años, puedes tardar de 1 a 3 meses en recuperar la fertilidad. Igualmente no hay que hacer confianza y decir, hay 3 meses se puede tener relaciones sexuales sin usar ningún método, no. Si no quiere embarazarse, al suspender la pastilla tiene que empezar a usar otro método. Beneficios del método: ayuda a controlar el ciclo menstrual y puede evitar los cólicos intensos. Entonces, esta es una de esas opciones. ¿Se puede usar el anillo vaginal y el condón al mismo tiempo? Sí, sí se pueden. Acuérdense que casi todas, excepto el condón de la mujer, no se combina con el condón de hombre. Pero de ahí en fuera, todas se pueden combinar con el condón masculino porque este siempre te va a proteger de una ITS. Condón con condón no, porque se puede ayudar a que se salga. Tenía otra tabla, esta otra tabla, y es para hacerles un recordatorio y mencionar cosas que no se mencionan en los otros, ¿no? Vamos, por ejemplo, aquí. Tenemos de nuevo algunos de los anticonceptivos: DIU, parche, anillo, implante hormonal, mini píldoras y píldoras. Veamos si para las píldoras tiene alguna alternativa diferente. Eficacia. Aquí le dan mucha más eficacia a la píldora combinada. Es hasta 99% de eficaz. En general, todas, mire, van a encontrar mucha información, pero en general van a encontrar que la píldora anticonceptiva combinada o no combinada, la que tiene estrógenos y la que tiene estrógenos y gestágenos, bien usada, sin que se le olvide a la usuaria usarla todos los días, es 99% de efectividad. Hagan más caso a esta tabla que a la otra en cuanto a la efectividad de la píldora. Es 99% de efectividad. Sí, se toma diario y se toma bien. Utilización: los comprimidos se toman todos los días durante 21 o 24 días y 4 o 7 días de descanso. ¿Cómo sabes que tienes esos 4 o 7 días de descanso? La mayoría de las píldoras traen unas de un color. Todas son del mismo color hasta el día 24 y del 24 hasta el próximo ciclo vienen de otro color. Esos son los días de descanso. Esas pastillas que tienen otro color se llaman placebos. Los placebos son medicamentos que solo tienen azúcar o una sustancia que no hace nada al cuerpo. ¿Y por qué están los placebos ahí? Para que no se le olvide a la mujer, porque si le cortas en el día 24 y luego le dices que cuente 7 días para empezar la nueva pastilla, a lo mejor se le olvida cuántos días lleva ya y esto es un desastre porque el riesgo de embarazarse se aumenta. Entonces, por eso le dejas el placebo, para que nunca deje de tomarse la pastilla. Así es que realmente, y para que el cuerpo tenga estos días de descanso sin anticonceptivos. ¿Y qué es lo que pasa? En estos días del placebo la mujer menstrua. Si no quieres menstruar o tu paciente te dice que no quiere menstruar porque tiene cólicos dolorosos, porque va a ir a la playa, porque está por casarse en esos días, porque tiene una entrevista de trabajo importante, porque la menstruación le arruina ir a sus clases con tanto cólico, por la razón que la mujer quiera, lo único que tiene que hacer es que cuando termine la última pastilla, en lugar de tomarse los placebos, inicie el periodo siguiente de pastillas. O sea, si no se toman los placebos, no se toma el descanso, ahí mismo inicie el segundo periodo. Y así, en todas, ella no va a menstruar. Mientras haga esto, no va a tener menstruación y a lo mejor le va a dar gracias a la vida de que le hayas hecho esa recomendación, porque menstruar, el único sentido que tiene es decirle a la mujer que está ovulando. Probablemente no. Bueno, sí que está ovulando, eso es cierto, pero esto no es garantía de embarazarse. Pero le dice que está ovulando. Si la mujer no le interesa saber cuándo ovula, si se ovula, si no ovula, solo le interesa no menstruar, no hay razón para que esté sangrando mes tras mes.
¿Para qué va a dejarse unos días libres para producir endometrio y menstruar si no lo necesita? Originalmente la píldora anticonceptiva de emergencia, digo, la píldora anticonceptiva, no tenía estos días de los placebos. Se acababa una y se empezaba el otro. Así fue cuando se creó y se empezó a comercializar. Pero la Iglesia Católica puso el grito en el cielo y dijo que las mujeres que no menstruaban no eran mujeres, que iban, si de por sí estaban en contra de la píldora, cuando supieron que no iban a menstruar, mucho peor. Y consideraron que una mujer que no menstruaba era como un fenómeno de la naturaleza, que le iba a quitar además la feminidad. Entonces, los científicos decidieron ponerle estos 7 días de píldora placebo para que la menstruación ocurriera y para que las mujeres se siguieran sintiendo que eran mujeres. Yo les pregunto a ustedes, chicas, si pudieran dejar de menstruar, vamos a hacer una encuesta. Levanten la manita las que voten a favor. Si les fuera posible, no estoy hablando de píldora, si les fuera posible elegir no menstruar y que todo siga normal con su vida, ¿elegirían no menstruar o aman su menstruación? No sé si ustedes pueden ver lo mismo que yo, o sea, estoy viendo las votaciones. Ok. Rotunda, No, pues que nada más sentirse mal. Rotunda mayoría vota por no menstruar. ¿Qué le aporta o sea, en la vida cotidiana, en nuestros días cotidianos, qué le aporta nuestra menstruación a nuestros días cotidianos? Díganme ustedes. Dolor. Dolor por una Incomodidad. No poder ponerte ropa blanca. Llorar. Estar con espanto en tu ropa blanca. Te pones chillona. Estar emocional. Te pones de mal humor. Malhumorada. De mal humor a llorar. A llorar. Y más cuando te invitan a la playa o algo y no te puedes frustras. Calzones manchados, lavar calzones y pantalón porque se manchó, pasar vergüenzas porque todavía nos da vergüenza andar manchadas por ahí en la calle. O sea, no sé si a alguna le ha pasado que llega a su casa y cuando se baja el pantalón dices, ¿desde cuándo ando así? ¿No te diste cuenta desde a qué horas andas ahí enseñando toda tu manchita de sangre? Que no debería darnos vergüenza porque es un proceso fisiológico, sí, pero nos educaron en una cultura donde se supone que esto no lo debes de enseñar, que no le vas a enseñar tu menstruación a nadie. Y entonces, no sé, bajen la manita para hacerles otra encuesta. Levanten ahora la mano. O ya sé, para que todos la puedan ver mejor. Pongan en el chat, sí, o yo, o algo por el estilo. ¿Cuántas han pasado la incomodidad de que se mancharon en la calle, en público? No sé por qué no puedo ver mi chat. Yo. ¡Qué horror! Varones, ustedes no saben de esto. Yo también, muchas veces, sobre todo en la secundaria. ¡Oh, qué horrible! Y después en el hospital con la ropa blanca. Espantoso, o sea, es algo que dices, ay, ¿por qué si no lo necesito, no? O sea, y si no tienes interés de embarazarte y si tienes una vida sexual activa, no hay razón para estar menstruando. Ahora saben que no había para qué. No hay razón para menstruar. Si se utiliza píldora anticonceptiva, es nomás no suspendas la píldora anticonceptiva cuando llegan los días del placebo, quitar el placebo y empezar el siguiente ciclo y con eso no ocurre. A algunas personas famosas que les va a estorbar, mucho la menstruación, que digo, nos estorba a todas, famosas o no famosas, saben de esto y las ponen en píldoras anticonceptivos aun cuando no las ocupen para no embarazarse, sino simplemente por su trabajo. Les ponen en píldoras anticonceptivas para que no menstruen y puedan desarrollar su trabajo. Una de estas personas, déjenme ver, antes hay una pregunta. Angélica, ¿tienes una pregunta? ¿Y Briana?
Yo sí, doctora. Sí, Brian. Como por ejemplo, cuando estás en tu periodo, pero quieres como acortarlo o como por ejemplo interrumpirlo. ¿Sí se puede? Hay maneras de acelerarlo, a que se acabe más pronto, pero así acabarlo ese día que dices, hoy quiero cortarlo, no. Hay maneras de acelerarlo, pero pueden ser muy dolorosas. Por ejemplo, hay que aumentar el nivel de prostaglandinas para que haya tantas prostaglandinas que le manden a tu útero la orden de que tenga contracciones bien fuertes, 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 o sea, que te dé un colicazo para que el endometrio se desprenda más rápido. Y si puedes terminar más pronto. Por ejemplo, los chocolates amargo combinado con ruda, eso puede hacer que tu útero tenga contracciones mucho más fuertes y termines más pronto la menstruación, pero vas a tener unos colicazos espantosísimos, espantosos, espantosos. Uh-huh. Así es que si lo que necesitan es ir a la playa o a la alberca o algo así, es mejor usar Tampax. Si usan tapones, pues pueden ir a la alberca, a la playa y no hay problema, incluso con la ropa también. Incluso yo no estoy tan segura, pero las chicas me han contado que cuando vas a la playa no, y andan dentro del mar no menstrua, y esto debe de ser por la presión que el mar ejerce dentro, en el cuerpo de la persona, debe de sostener la menstruación. Se supone que hasta que sales, ¿no? Exacto, Es hasta cuando que tienes que tener sales, cuidado. pero adentro no menstruas. Pero si están usando tampones, no hay problema. Y también si usan la copa ecológica, hasta la copa menstrual, no hay problema, que sería lo ideal para ahorrarse también todo el costo de toalla sanitaria y dónde la tiro, dónde la pongo y todo lo demás, pues la copa es Y luego hacen alergia también. ¿Las toallas sanitarias? Sí. Las toallas sanitarias hay que encontrar la que cada quien tolera. Y luego hay unas que tienen olores que a la hora de la menstruación huelen espantoso, casi te quieres vomitar de lo feo que huelen. O sea, que hay tantas que cada quien tiene que encontrar cuál es la que le ayuda. Luego vienen las noches. Pues si no saben, varones, también una toalla para las noches. Y hay quienes tienen menstruaciones muy grandes en la noche y hasta manchan el colchón, y un colchón manchado, híjoles, ya es colchón casi perdido, porque para quitarle la mancha está canijo. O sea, la podrás quitar por encima, pero queda la parte interna la que no se ve. Entonces la menstruación es calamitosa casi por donde quiera que uno la vea. Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí, doctora. Por ejemplo, eso de las pastillas, si interrumpes tu menstruación a la larga, ¿no tiene como, o sea, no te perjudica en algo? No, al ¿En contrario, nada? al contrario, el cuerpo lo agradece, porque el cuerpo el cuerpo de la mujer no fue hecho para menstruar eternamente, fue hecho para estar embarazada 6 meses, así es que no está secretando hormona. Luego, después de 6 meses, vuelve a limitar la cantidad de hormona, de estrógeno, porque daría 2 años leche. Luego, cuando ya empieza a bajar la producción de leche y vuelve a secretar estrógenos, ahí se volvería a embarazar. Otra vez 6 meses y luego 2 años. O sea que estaría pasando 2 años, 6 meses, 2 años, 6 meses, 2 años, 6 meses en su vida productiva, lo cual quiere decir que iba a menstruar al mínimo. Y esto es protector para la mujer. La mujer no tiene por qué estar bombardeada de estrógenos tanto periodo en su vida. Así es que el hecho de tener solo un hijo o de no embarazarnos aumenta nuestra posibilidad de, por ejemplo, cáncer de mama por exceso de estrógeno que no debimos haber tenido porque debíamos haber estado embarazadas y lactando, embarazadas y lactando, embarazadas y lactando. Imagínense qué vida, ¿no? Pero para eso estuvo hecho el cuerpo. A la hora que quitamos embarazos y lactancia, ¿qué le hicimos al cuerpo? Lo sobrecargamos de estrógenos mes tras mes, y el cáncer de mama apareció más y más y más y más, entre otros agentes causales. Entonces, le haces un bien al cuerpo restándole menstruaciones en lugar de dañarlo. Me pregunta Stephanie, doctora, si hay un coito en el agua, ¿qué método pierde efectividad? ¿Solo el condón? Bueno, si hay un coito en el agua, no recomiendo el condón. Por supuesto que no, porque además hasta se puede salir, ¿no? Puede entrar agua y todo se revuelve ahí, no lo recomiendo. O sea, si va a ser en el agua, lo mejor es que se tenga
un método permanente, ya sea que se esté en píldora anticonceptiva de emergencia o que están en inyectables o que tienen un dispositivo, pero no, condón no va a funcionar ahí. Dice, Doctora, sí, como yo en lo de la pastilla, en la píldora anticonceptiva, la experiencia del segundo de lo que pasa es, yo no necesitaba, no quería embarazarme. Simplemente tenía cambios hormonales, un desorden. ajá, sí. Necesitaba pues tomarlas, ingerirlas. Fui con mi ginecóloga y estuve en tratamiento, pero yo estuve mucho tiempo, como desde segundo de secundaria o antes, hasta tercero de prepa o cuarto. Y desde el momento de que comencé a consumirla, sí me dijo la ginecóloga, me dijo que ya no iba a crecer, que iba a subir pues de peso, eso dependía pues de cada organismo, y también los cambios de humor y todo, y sí, fueron diferentes pastillas, no solo una, porque no las toleraba, eran muy incómodas, hacían que cambiara yo de humor a cada rato, me sintiera como frustrada, ansiedad y todo eso. Y no sé, siento que por una parte sí estuvo bien porque logró controlarme todos los cambios que generaba mi cuerpo, pero por otra no, por todo lo que pasé y todo lo que se siente. Es cualquier cosa que entra en nuestro cuerpo y que no es parte de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no va a aceptar bien, pues nos va a hacer sentirnos diferentes. Y los hormonales son complejos, son bien complejos hasta encontrarle a cada quien cuál es lo que mejor te tolera. Hay quienes cuando empiezan a tomar hormonales dicen, wow, me cambió la vida, me siento muy a gusto, muy tranquilo, duermo muy bien, y otros es todo lo contrario, ¿no? Preguntaban acá y no pasa nada si la toma mucho tiempo. La píldora anticonceptiva de emergencia, digo, la píldora anticonceptiva nomás. Se supone que, o sea, hay personas que duran 12, 14, 15 años usándola y les funciona muy bien, pero siempre hay que estar controlando a cada persona, haciendo exámenes de cada persona. Hay otra persona que hizo una pregunta, pero no creo que no entró la pregunta. Bueno, continúo entonces en lo que nos queda. ¿A quién se le recomienda la píldora anticonceptiva? A personas que tengan pareja estable. Si no tiene una vida sexual activa así con una pareja estable, que es bueno, allá como una vez cada 2 meses, no se la recomiendas. O sea, ¿para qué estarle dando hormonales diarios si no la necesita? Esa persona mejor que use condón, ¿no? Y pero si a las personas que tienen una vida sexual estable o una pareja estable y dices, pues sí, su actividad sexual es más cotidiana, ahí sí vale la pena. El retorno a la fertilidad, ya les había dicho, inconvenientes, no protege de enfermedades de transmisión sexual, y otro inconveniente de la pastilla es que hay que tomarla diario, que no se le olvide. Y contradicciones, en mujeres fumadoras mayores de 35 años no recomendamos hormonales. Pues así es que no le recomendamos la píldora combinada, o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como nos mencionó uno de sus compañeros, que fue el caso de su mamá, tampoco la recomendamos. Antecedentes de tumores hepáticos tampoco, cirrosis hepáticas o cáncer de mama. Todo esto es bien importantísimo que recuerden a quién no. Entonces, entre el material que les recomendé, que van a encontrar ahí en el Classroom, hay una rueda que se llama la rueda de las recomendaciones de anticonceptivos. En esta rueda les voy a cortar aquí para explicarles qué van a hacer con esa rueda. Déjenme entro. Actualización. Aquí está. Les voy a mostrar. Esto sí va a requerir que vayan que salgan. Odio decirlo, pero pues
a menos que tengan impresoras en su casa. Yo no tengo, así es que sí tendría que ir a imprimir mío. Tienen este archivo aquí que se llama Rueda con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. Esta rueda, chicos, chicas, les va a servir por el resto de su vida, mientras trabajen con personas que les pregunten por anticonceptivos. Y se va actualizando con los años. La descargué de internet, es de la Organización Mundial de la Salud. En este archivo, que es tamaño carta, van a encontrar esta rueda que necesitan imprimir y recortar, y si pueden, péguenla o imprímanla en el papel más duro que pueda la imprenta. O sea, donde vayan a imprimirlo, dile, oye, imprímela en el papel más duro que sea posible. Entonces van a tener esta rueda. Luego la recortan a que les quede redondita. Luego también tienen que imprimir esta otra rueda y tienen que imprimir esta otra rueda. Ahora, esta ruedita de aquí, que tiene letras y significados, la van a pegar atrás de esta. Son de la misma medida. De manera que cuando le des la vuelta, vas a tener esta rueda. Y esta la vas a recortar y aquí donde le ves este triangulito, esto se lo vas a recortar. Este triangulito. Va a quedar aquí un hueco. Aquí está el centro de la rueda. Esta rueda la vas a adherir a esta. Y ahí donde tiene el puntito del centro, ahí le puedes poner un clip o algo que te permita hacer lo siguiente. La vas a poder girar. Es decir, cuando tengas este triangulito no va a tener nada. Cuando ya hayas ensartado aquí con el puntito esta en esta, ese triangulito te va a quedar exactamente en este espacio. Por ejemplo, aquí dice sepsis. La sepsis es una infección sistémica, todo el cuerpo. Si yo le pongo la ventanita esa que recorté, la hago coincidir con sepsis, en la ventana me van a tener aquí un letrerito que dice, déjenme ver si la puedo ampliar porque no alcanzo a leer lo que dice. Vamos a ampliarlo. Aquí está. Dice sepsis, puerperal y posterior al aborto, ¿no? Y luego tiene el número 11114. 4. Cada uno de estos números lo que quiere decir es qué tanto te recomienda usar este método o este o este o este. Y si tienes un 4 es que está prohibido que utilices ese método. O sea, esta rueda ayuda un montón a que uno sepa cuál es el método que sí y el método que no debe recomendar. Entonces, si los tenemos aquí y tenemos que al final del círculo está el 4 y después el 1, 1, 1, cuando se trata de que si la paciente tiene una sepsis, cuál sí o cuál no debería la señora de tener, puedes darle anticonceptivos hormonales combinados, hormonales con progestágenos solos, con progestágenos inyectables. Puedes ponerle un implante, pero aquí había un 4 y aquí había un 4. No, este era el 4, no podías ponerle. Sí, estábamos en sepsis. 4 y 4. Los dos últimos no se los puedes poner. No le puedes poner un DIU de cobre ni uno de levonorgestrel. Ninguno de esos dos. Y aquí están los números. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos... Doctora, ¿podría repetir lo que dijo del levonorgestrel, por favor? Es uno de los DIUs. Hay el de cobre y el liberador de hormona de levonorgestrel. Es el liberador de hormona. Ningún DIU le puedes poner a una persona que tiene una sepsis, pero esos son casos ya bien extremos. Pero aquí alrededor de este círculo tienes toda clase de situación. Suponiendo que la persona está tomando un medicamento, depende de qué medicamento esté tomando, es el tipo de anticonceptivo que no le podrías recomendar. Por ejemplo, medicamentos, dice determinados anticonvulsivos. Si es una persona con epilepsia que te dice, bueno, toda mi vida parece normal, pero tengo epilepsia y tomo medicamentos para la epilepsia. Le puedes recomendar el 1 sí, el 2, ahí tiene variaciones que son con la B, el 1 y el 2 tienes que considerar la W y la B, en el 3 tienes que considerar la B y el 3 tienes que considerar la U. ¿Qué quiere decir la U y la B? Todo eso lo encuentras aquí. La U quiere decir
Si toma lomotrigina, número 1. Si toma AMPD, ENNTE, que son siglas que tienen que ver con los medicamentos y están acá el significado de cada una de esas cosas está aquí. O sea, esto que le van a pegar atrás a la ruedita es el glosario de todos los términos que vas a usar. Y ahí sí puedes poner, porque tiene uno aquí, sí puede usar té de cobre están indicados. No hay nada en el caso de medicamentos que esté totalmente contraindicado. Los contraindicados son el número 4 y estos llegan a los números 3. Pero aún así, si vas a usar el 3, tienes que considerar cuál. El que menos, o sea, el que sería de preferencia darle a una persona que tiene convulsiones y toma medicamentos sería el 1,1, que son las DIUs de cobre. Si pones DIU de cobre y de hormonal también, la DIU no le afecta para nada. Y tienes en este círculo, es un círculo maravilloso. Tienes todas las situaciones que quieras. Miren, por ejemplo, aquí está para la nulípara. Mujeres que nunca han tenido un parto. Si nunca ha tenido un parto, le puedes recomendar casi de todo. El 1 sí, el 1 sí, el 1 sí. Y los DIU son los que deberías de considerarlo, por lo que les dije, por el riesgo de embarazos ectópicos. Pero aún así se puede. Y como método anticonceptivo de emergencia también se puede. Por hoy ya se nos acabó la clase. Tenemos un montón todavía que hablar sobre métodos anticonceptivos. Y espero que la siguiente semana cada uno de ustedes tenga esta ruedita ya elaborada y ahí hecha, para que juguemos con ella. Yo les voy a decir una enfermedad y ustedes me van a decir cuál es el método que le indican y a otro les puedo preguntar cuál es el que no le indica. Les voy a preguntar en el examen también contraindicaciones, indicaciones de uno, de otro, y les voy a dejar usar la ruedita. Es que es bueno que la tengan. La van a poder usar para responder las preguntas que tengan que ver con contraindicación o indicación de alguno de estos métodos anticonceptivos. Y bueno, entonces con esto